Comienza. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos al Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades. Gracias por venir a esta nueva sesión de Posgrado Abierto, que es una actividad que ya realizamos el año pasado desde el departamento, y que este año, bueno, no pudimos darle continuidad sino hasta ahora. Pero bueno, es una alegría estar con todos aquí. Les recordamos que la sesión está siendo grabada, que después la pueden volver a ver en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades, y que se graba todo lo que estamos diciendo a través del micrófono, como lo que queda escrito en el chat, ¿sí? Antes de presentarla a la doctora Losigio, Darío les da una pequeña indicación acerca de las inscripciones para que todo quede en orden para ustedes, ¿sí? Darío. Muchas gracias, Hernán. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañar en esta oportunidad, en esta nueva actividad de conferencia posgrado. Son algunas recomendaciones referidas a la toma de asistencia para después emitir los certificados correspondientes. Es para ser un poco más organizativos, yo les voy a pedir que cada uno puedan renombrarse colocando sus apellidos y sus nombres. Veo que la mayoría sí lo tiene hecho. Si bien es cierto, acá recién Ana Pérez de Klerk, bueno, ya aclaró que es ella, digamos, utilizando la cuenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer, pero si hay algún usuario que solamente coloque o figure con número de celular, por favor le pediría solamente que en este momento corrija colocando sus nombres y sus apellidos. Ahora, en el remoto caso de que tengamos interesados participantes que no se han inscrito en el formulario por vía formulario, ahora por chat le acabo de mandar para que ustedes ingresen allí y completen el formulario. De esa forma yo voy a tener el registro de cada uno y voy a dar obviamente la asistencia como válida. Bien, solamente ese formulario, que es justamente la página, ahí va a estar totalmente las conferencias, ahí estará la actividad para inscribirse, para aquellas personas que todavía no han completado ningún dato, ¿sí? No han colocado sus datos personales. Quienes ya lo ha hecho, obviamente, tiene que darle eh, omisión a todo lo que acabo de decir. Bueno, sin más, si se entendió esta parte, yo ya doy por finalizado. Muchas gracias y espero que puedan disfrutarlo. Buenísimo. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Bueno, insisto, los que puedan que prendan las camaritas para que Dani interactúe, aunque más no sea visualmente, durante este momento. Sí que apaguen los micrófonos, mantengan apagados los micrófonos para que no se acople. Bueno, también avisarles que el jueves que viene, a las 5 de la tarde, vamos a tener una segunda conferencia. Perdón, Hernán, este jueves, el jueves 9. Sí, el jueves 9. El jueves, inclusive es el que viene el jueves. Vamos a tener una conferencia también dedicada a la problemática de género, que es una política que nos parece importante y fundamental en la universidad pública en este momento. A las 5 de la tarde también se inscriben de la misma forma que les acaba de decir Darío para esa segunda conferencia. Bueno, la conferencia de hoy lleva por título El abordaje de la violencia de género universitario, protocolos, transversalización y paridad, y está a cargo de la doctora Daniela Losigio, a quien ya preventivamente agradezco y felicito por su participación. Para los que no la conocen, Daniela Losigio es mi amiga, ese es el primer antecedente importante para enunciar, y además de eso, algo que ella no puso en el currículum que nos mandó, es una militante de la primera hora de los derechos por la diversidad de género, militante y teórica acerca de estos temas.
Creo que yo mismo aprendí mucho y me inserté en muchos de los debates gracias a Daniela. Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología de la Cultura, ambos el primero por la Universidad de Buenos Aires, el segundo por IDAES y la Universidad de San Martín, y licenciada en Ciencias Políticas por la UBA. Es investigadora asistente del CONICET y docente universitaria, es titular de la materia de Género, Derecho y Políticas Públicas en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y ayudante de primera en la materia Teoría sobre el Poder en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue becaria del CONICET y de la DAD, dirige e integra distintos proyectos, PICT, UBA, UNAG Investiga y UBACIT, integra el Seminario sobre Género, Afectos y Políticas, y dirige el programa de estudios de género PEG-UNAG. Y ha editado, junto con Mariana Solana, el libro Debates y Acciones Feministas en las Universidades, UNAG edita, y junto a Cecilia Macón, Afectos Políticos, Miño y Dávila, y ahora también publica en breve un artículo hermosísimo en la revista Intermedialité de la Universidad de Monterrey, que tuve el placer de leer de primera mano y que les recomiendo que lo lean cuando salga publicado. Muchas gracias, Dani, por estar acá. Te dejamos la palabra y el tiempo que quieras para tu exposición. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Como decía Hernán, es verdad que tenemos una amistad hace muchos años y de muchas peñas distintas, ¿no? Como que hemos compartido muchas experiencias académicas con el ERNI. Y feliz porque Salta para mí siempre es un hogar. Siempre me siento muy contenta de encontrarme con Nati Gil y Comer, que la veo por ahí. Así que bueno, gracias Hernán, gracias Irene, y gracias Darío por organizar esta charla. Yo voy a compartirles pantalla, voy a ir yendo y viniendo, pero digamos, lo que sí hice es una presentación muy breve, como para ir apuntando algunas cosas, dado que no tenemos pizarra. Así que voy a empezar por ahí. Ustedes me dicen si ven bien. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Buenísimo. Entonces, bueno, como decía Hernán, el título que le había propuesto para la conferencia del abordaje de la violencia de género desde el ámbito universitario, protocolos, paridad, transversalización. Sé que quizás para algunas de ustedes va a ser algo escolar, digamos, mi exposición, pero sin embargo, no sé, ahora la veo a Ana Pérez de Klerk, digamos, ahí dando vueltas, y sé que probablemente sea algo escolar en un punto. En otro, mi idea es plantear, digamos, algunas políticas universitarias que se estuvieron implementando en todas las universidades nacionales prácticamente, incluyendo por supuesto la UNSA, hablar sobre esas políticas que son respuestas a distintas problemáticas y que presentan, digamos, distintas tensiones a nivel técnico y a nivel también teórico, me parece, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi idea es después poner sobre la marcha, digamos, poner un poco en cuestión la noción de violencia de género también, a la hora de hablar de nuestras estrategias institucionales para intervenir sobre distintas problemáticas. Entonces, un poco, bueno, el título es tramposo porque la idea es que poner un poco en cuestión esta noción de violencia, ¿no? Que abarca muchas problemáticas diferentes sobre las que me gustaría conversar y también saber un poco qué opinan, ¿no? Expliqué. Ay, ¿qué está pasando acá? Un segundo. Ahí está. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de tres problemáticas, vamos a hablar de tres tipos de intervención sobre estas problemáticas, y también sobre tres tipos de tensiones que estas problemáticas nos presentan como equipos técnicos de intervención, como actores, actrices, no sé si está bien eso, de la universidad. Estas acciones tienen una particularidad, como ustedes saben, se plantearon desde el ámbito, colectivamente, desde el ámbito interuniversitario, en el marco de la RUSC, que hoy tiene asiento en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, que existe desde el 2015,
pero que tiene, digamos, este carácter institucional recién a partir del 2017, pero son acciones que se llevaron a cabo colectivamente, ¿no? Interuniversitariamente. Entonces tienen características muy similares en varias de nuestras universidades nacionales, con lo cual siempre es como un lenguaje común para todos y todas, todos nosotros. En principio los protocolos de actuación, que tienen características muy similares en UNSA, en UBA, en la UNAG y en otras universidades nacionales. La paridad de género en la conformación de listas y fórmulas electorales, y en tercer lugar la transversalización de la perspectiva de género, que quiero que entendamos esta idea de transversalización en un sentido muy amplio, ¿no? Bueno, estas tres técnicas, estas tres estrategias para resolver problemas, nos van a presentar, como les decía, tres tensiones. La primera sobre la que quiero hablar es justamente el término violencia, la segunda es el problema de los techos, y la tercera son algunas resistencias que encontramos en el marco de la universidad. Empecemos entonces por los protocolos de actuación, situaciones de violencia de género en las universidades. Como ustedes saben, los protocolos de actuación, acá ustedes probablemente conocen muy bien el de UNSA, son un conjunto de pasos a seguir ante determinadas situaciones de violencia, ¿no? De violencia puntuales entre actores de la universidad, docentes, no docentes, graduados, estudiantes, y en los distintos ámbitos de la universidad, ¿no? El ámbito puede ser físico o virtual, ¿no? En el contexto de pandemia hemos tenido, digamos, muchas situaciones de violencia vinculadas al grooming y, digamos, al acoso virtual, ¿no? Situaciones novedosas en cierto punto, aunque ya existían, digamos, por la pluralidad de las formas de comunicación que tenemos hoy, pero se dieron como más abundantemente este tipo de situaciones en el contexto de pandemia. Entonces, son un conjunto de pasos a seguir ante estas situaciones y tienen por objetivo intervenciones puntuales, ¿no? Ante situaciones de violencia concretas en el ámbito universitario. Que incluso, digamos, pueden ser respuestas a situaciones como una comunicación institucional que reproduce estereotipos de género, digamos, no necesariamente ante una situación donde hay solo dos personas, ¿no? Dos partes, sino, bueno, el protocolo interviene en situaciones variadas, pero sí puntuales, ¿no? Sí puntuales. Y el segundo objetivo, digamos, o el subobjetivo de estos protocolos, la UNSA lo plantea así, la UNAG también, la UBA también, es la sensibilización de la ciudadanía universitaria, ¿no? Es decir, reproducir acciones que tiendan a la sensibilización de la ciudadanía. Y tienen principios rectores que también son, digamos, el producto de elaboraciones colectivas en el marco de la RUGE, y que se plantean en general de esta manera, ¿no? La confidencialidad de los casos es un tema muy importante para la RUGE, digamos, y para el ámbito interuniversitario. Hay un acuerdo más o menos generalizado sobre que los casos se tratan de modo confidencial, ¿no? La universidad cuida una serie de derechos que entran en tensión en los casos de violencia, no solamente, obviamente, que los equipos técnicos de intervención tienen por principio la contención de las personas que están afectadas por una situación, pero además tienen que cuidar otros derechos elementales, que no son solamente, por supuesto, el de la integridad física de las personas, sino también el derecho al trabajo, a la educación, digamos, una serie de derechos elementales. Entonces la confidencialidad es muy importante, y por supuesto el antipunitivismo también, en este mismo sentido, ¿no? La idea es evitar las sanciones, sobre todo en todas aquellas situaciones no graves sobre las que vamos a hablar. Y por último, lo estoy diciendo desordenadamente, pero la no revictimización de las personas, ¿no? Bueno, justamente reparar una injusticia histórica por parte de las instituciones públicas, que es, bueno, no creer en la palabra de la persona que consulta o que denuncia, no hacerle repetir 300 veces cuál fue la situación que atravesó, digamos, eso también forma parte de estos acuerdos en el marco interuniversitario. Entonces estos son los principios rectores de los protocolos. Esto brevemente, digamos, la parte técnica como para poder avanzar sobre lo segundo que quería plantear, que me parece sí que va a ser parte de nuestra discusión hoy, que es, bueno, ¿qué llamamos violencia de género en las universidades nacionales? ¿No? Es decir, bueno,
No solamente en las universidades nacionales, en todo caso en las universidades nacionales como expresión de un ámbito más de nuestra sociedad, ¿no? Pero ¿a qué llamamos violencia de género en nuestro contexto, entre los ámbitos que habitamos, digamos? ¿A qué llamamos violencia de género? Los protocolos refieren todos, diría que todos, no los tengo pormenorizadamente todos estudiados, pero prácticamente todos, al Código Penal, digamos, a lo que dice el Código Penal sobre la violencia sexual y la pederastía, y a la Ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, ese término mujeres es un término que hemos puesto en cuestión en el ámbito interuniversitario, porque si bien sí hacemos referencia en los protocolos a los distintos tipos de violencia que refiere la ley 26.485, también nuestros protocolos en general llevan el nombre género, digamos, ¿no? Como para poder expresar más ampliamente las distintas formas de existencia sexogenérica. Pero en definitiva, el tema acá es que referimos en casi todos los protocolos a estos tipos diferentes de violencia: la física, la psicológica, la sexual, la económica, la social, la simbólica, la política se agregó hace poco, ¿no? Bueno, me pregunto si hacemos bien en llamar violencia a las distintas formas de donde las mujeres, digamos, nos vemos, y la diversidad, por supuesto, las personas de la diversidad, nos vemos desaventajadas, ¿no? Si la violencia física, psicológica, sexual, a la que los protocolos, digamos, responden muy puntualmente, son de las mismas características que la económica, la social, la simbólica, la política. Voy a hablar, digamos, puntualmente cada una, pero la pregunta es no solo teórica, filosófica, digamos, si llamamos violencia y si nos resulta productivo en el orden del pensamiento llamar violencia a todas estas violencias, sino también técnicamente hablando, es decir, como instituciones. Es útil, voy a usar el término útil, que es muy caro a la ciencia política, digamos, si es útil hablar de violencia. Perdón, voy a silenciar a alguien, que no sé quién es. Si es útil hablar de violencia, entonces en estos casos, ¿no? de la violencia económica, social, simbólica, política, que por supuesto se reproducen en la universidad, pero a las que el protocolo no puede responder de la misma manera, ¿no? Son violencias que, si me perdonan, ahora que lo diga brutalmente, más estructurales, digamos, ¿no? De orden más estructural, y que a mi parecer requieren o suponen otro tipo de intervenciones institucionales, otro tipo de instrumentos o de herramientas técnicas, ¿no? Entonces, por un lado, me pregunto algo siguiendo a una serie de publicaciones recientes sobre las que quiero hacer mención. Violencia es un concepto que expresa bien lo que técnicamente se llama faltas menores, ¿no? Como piropos, comentarios algo fuera de lugar o incómodos. Bueno, si el término violencia refleja bien lo que pasa en esas situaciones, y otras situaciones ambiguas, opacas, ¿no? De encuentros sexoafectivos. Porque ciertamente, digamos, las personas que aquí trabajen en intervención saben perfectamente que la mayor parte de los casos que nos llegan a los equipos técnicos de intervención son de este orden, ¿no? Son situaciones algo opacas, algo ambiguas, digamos, en donde la propia consultante no está segura tampoco de si sufrió violencia o no sufrió violencia, o qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Bueno, para esas situaciones me interesa que pensemos si nos sirve este término. La segunda es la cuestión de las violencias estructurales, que la dejo después para pensar en la paridad y en otros instrumentos que tenemos. Pero no sé si conocen
supongo que sí, porque es un libro polemiquísimo que salió en 2018, que es un libro de Marta Lamas, que se llama Acoso, que bueno, las personas que trabajen en temas académicos de género lo conocen perfectamente, pues sí, efectivamente fue una publicación polemiquísima, en la que Lamas justamente se pregunta por la cuestión de los piropos, ¿no? Si los piropos efectivamente pueden considerarse acoso, violencia, si no es exagerado, si no perdemos la productividad del término violencia o del término acoso eventualmente, cuando estamos permanentemente denunciando acoso y violencia a todas las situaciones algo incómodas que vivimos en nuestra vida cotidiana. Hay otro texto, ese texto es de 2018, ¿no? Hay un texto muy, muy polémico del 2019, no sé si lo conocen, que es de Vanessa Springora, que se llama Consentimiento, y que relata, su historia es una especie de ensayo, ¿no? No es un texto teórico, en el que ella relata su relación con Gabriel Matzneff, que es no sé si recuerdan, este escritor francés, que hubo un escándalo terrible porque surgieron un montón de casos de pederastía, se lo acusaba de pederastía, ¿no? Entonces, bueno, él estaba en juicio en ese momento y Springora saca este libro que se llama Consentimiento, en el que cuenta su relación con Matzneff cuando ella era una adolescente, tendría 14 años, una cosa así, y lo que ella dice es que ella tiene derecho a expresar que esa relación fue una relación consentida, que fue una relación efectivamente amorosa, teniendo ella 13, 14 años y él 40, ¿no? También un libro muy polémico que generó mucho debate. El tercer texto que quiero mencionar es uno de Alexandra Coans, la psicoanalista argentina, que en 2019 también dio una entrevista en Revista Panamá, en la que se tituló la nota, no sé si se acuerdan, la nota se tituló Acostarse con un boludo no es violencia de género. Y también generó muchísima polémica, porque bueno, ella lo que planteaba justamente en esa entrevista es que, bueno, que las relaciones sexoafectivas pueden ser fallidas, pueden ser muy malas, incluso uno puede haber tenido una noche muy mala y arrepentirse de haber estado con alguien sin que haya habido violencia, ¿no? Efectivamente forma parte del orden de las relaciones sexoafectivas que fallen. Y eso no significa entonces que hay violencia en esa situación. Entonces, bueno, estos textos son como parte de un boom que se da paralelamente con el Me Too y, digamos, y otro tipo de, o de actrices argentinas y, digamos, las denuncias del colectivo de actrices argentinas, digamos, que se da en paralelo a esta otra ola de denuncias, digamos, ¿no? de denuncias de acosos, de distintos tipos de violencia verbal, en el ámbito laboral, física, sexual, bueno, etc. Traigo, digamos, estos debates acá porque me parece que, a pesar de que son polémicos, bueno, nos plantean un desafío, ¿no? Nos plantean volvernos a preguntar cuestiones que parecían algo saldadas dentro del feminismo, a pesar de que son muy urticantes. Realmente a mí me resultó muy urticante leer no a Springora, la verdad confieso que no, pero sí leer a Lamas y a Coan en ese momento cuando salió la nota. Débora Tajer le contestó, ofendidísima, digamos, en otra nota que se llama Descubrir la pólvora, ¿no? Como acusándola de que no dice nada nuevo y demás. Bueno, mucha polémica estos textos, pero me parece que, bueno, eso, renuevan otra vez el debate en torno al consentimiento, a la violencia, ¿qué llamamos violencia? ¿Qué llamamos consentimiento? ¿Qué es consentir? ¿Qué no es consentir? Digamos, bueno, todos esos debates que parecían algo saldados dentro del feminismo y que me parece que también es interesante mencionar, ¿no? Porque hay como una especie de, actualmente incluso, o por lo menos por parte de estas autoras, una caricaturización de las feministas, o mejor dicho, sí, de las feministas antipornografía, ¿no? Las feministas antipornografía que es el conjunto de autoras, entre las que está Andrea Dworkin y Catherine McKinnon en Estados Unidos, digamos, un debate en torno a la pornografía en esa época, digamos, a principios de los 80 y hasta mediados de los 80, entre las feministas de la costa este y las de la costa oeste, que se mataban, digamos, ¿no? Ahí sobre
si la pornografía estaba mal, si había que prohibirla, si había que erradicarla, o si no había que hacerlo, y las que respondían que estas Dworkin, que McKinnon eran unas moralistas, ¿no? Y que finalmente lo que ellas querían era condenar las prácticas sexuales disidentes. Bueno, hay todo un debate ahí que es muy rico, realmente, si una se pone a leer a lo que planteaban Dworkin y McKinnon sobre la pornografía, es, digamos, mucho menos simplista de lo que aparenta o de cómo las presentan estas autoras, Lamas, en su momento Gail Rubin y demás. Pero bueno, es interesante, me parece que algo de lo que planteaban esas autoras antipornografía, en distintos textos, ellas, McKinnon y Dworkin tienen un texto juntas sobre la pornografía, pero aparte Dworkin tiene un texto muy precioso que se llama Intercourse, que no está traducido al castellano, pero es un texto muy, muy hermoso, en el que ella apunta todas las formas en las que la literatura, el cine, el teatro y demás reprodujeron violencias y naturalizaron violencias realmente muy crueles, ¿no? Por parte de los varones. Y fundamentalmente lo que sobrevivió de ese debate es la idea de Dworkin y de McKinnon de que las mujeres teníamos que finalmente sustraernos de la penetración, ¿no? Así dice puntualmente Dworkin en el texto de Intercourse. Bueno, no, como que su conclusión es que al final tendríamos que sustraernos de tener relaciones heterosexuales porque finalmente ya están, digamos, como tomadas por el sadismo pornográfico, ¿no? La relación entre los varones y las mujeres ya está tomada por ese sadismo y por una fantasía de que a las mujeres nos gusta sufrir, y en ese sentido no hay una diferencia entre, esto lo plantea así McKinnon literalmente, básicamente, que no hay una diferencia entre una violación y una relación sexual aparentemente consentida, en la que finalmente la mujer acepta, digamos, ser sumisa, ¿no? Un rol de sumisión. Por supuesto que esta idea es absolutamente caricaturizada por parte de estas autoras que les menciono ahora, pero también en su momento por Rubin y por las autoras feministas de la costa oeste que eran sadomasoquistas, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una caricaturización de las autoras antipornografía, pero sin embargo me parece que siguen teniendo un planteo interesante estas autoras, ¿no? Dworkin, McKinnon, digo, siguen teniendo actualidad. Es cierto que ellas confunden goce o placer, digamos, no sé, ahí bien, yo no soy del palo del psicoanálisis, así que ya me corregirán, pero goce, placer con violencia, ¿no? Claramente una relación en la que se acuerdan los términos de las agresiones físicas y la violencia, una violación sexual cruenta, digamos, no son lo mismo. Pero también es cierto que hay delgadas líneas, ¿no? Entre una cosa y la otra. Digo, me parece que sigue siendo interesante sin caricaturizar sus expresiones como más salvajes, de bueno, las mujeres no tendríamos que tener más relaciones heterosexuales y demás. Me parece que es interesante que esta idea de, bueno, no, en cualquier caso es lo mismo porque siempre hay sadismo, que es, digo, salvaje. Hay que efectivamente reconocer que hay una delgada línea, ¿no? Hay una delgada línea entre las formas en las que construimos el goce o el placer y la violencia sexual. Y por otra parte también lo cierto es que hay que reconocer a Dworkin y a McKinnon que el deseo nunca es transparente, ¿no? Es decir, no, nunca es absolutamente transparente. Es cierto que también hay situaciones que no son absolutamente opacas. Hay situaciones de las que, bueno, me salió mal la cita, no me salió tan mal, me llevo mal con fulano de tal, con el que pensé que iba a ver onda, digamos, como estas situaciones que se dan en la universidad. Hay situaciones que no son para nada opacas, y sí es cierto que absolutamente transparente nunca nos es el deseo, ¿no? El deseo nunca es absolutamente transparente y eso forma parte, digamos, de la lógica del deseo.
no tengo soluciones para estos temas, ¿no? Pero lo cierto es que no traigo ninguna solución, solamente traigo estas tensiones que forman parte de nuestro trabajo institucional. Cuando nos encontramos con situaciones de este tipo, digamos, ambiguas, esa tensión entre la violencia y el goce, y la tensión también entre esta opacidad absoluta de una situación que se nos escapa completamente, que no podemos, digamos, no podemos reconstruir, no tenemos idea bien de qué pasó, se nos vuelve absolutamente opaca, respecto a una transparencia también absoluta del deseo, ¿no? Estas son dos tensiones que me parece que son interesantes de tener en cuenta a la hora de la intervención institucional. Muy complejo, es realmente muy complejo, pero sí creo que desde la intervención institucional no tenemos que pensar que todas estas situaciones de ambigüedad, agresiones, no quiero decir menores, ¿no? Porque hay agresiones que podrían aparentemente ser menores, pero que son muy dañinas para las personas, pero sí aquellas situaciones algo opacas, donde no hay una clara violencia, digamos, ¿no? Si no vale la pena, digamos, pensar en que el protocolo no debería actuar ahí, ¿no? No es esta la herramienta para actuar sobre ese tipo de situaciones algo opacas, algo no del todo violentas, digamos, ¿no? Si no podemos pensar en el largo plazo, en generar estrategias para que las estudiantes, sobre todo, pero también, bueno, las docentes y las no docentes, y las personas de la diversidad, por supuesto, docentes, no docentes, estudiantes, puedan encontrar herramientas para defenderse, para poner límites, ¿no? Si no constituye también parte de nuestra labor docente, generar creativamente ese tipo de herramientas que en el largo plazo permitan resolver situaciones algo opacas, no del todo violentas, ¿no? También para sacar el maternalismo, la carga maternal que tiene el protocolo muchas veces, ¿no? Donde las personas, por no tener esas herramientas a mano o por lo que fuese, acuden al equipo técnico y traen situaciones que claramente no... La propia persona reconoce que no meritan intervención institucional, ¿no? Por ahora es lo que tenemos, digo, contenemos y hacemos, seguimos nuestros principios rectores y contenemos y demás, pero en el largo plazo mi pregunta es si no deberíamos generar esas herramientas eventualmente, ¿no? Bueno. Entonces, esa era la primera cuestión, sobre si vale la pena llamar violencia a esas situaciones, algo opacas, no del todo dañinas. Esa era la primera pregunta, si no nos conviene pensar en otras herramientas en el largo plazo que no sean el protocolo. Y la segunda era si nos conviene también llamar violencia a otras situaciones también, o a otras desventajas estructurales que atravesamos mujeres y personas de la diversidad. La económica es una, claramente, ¿no? La política y la simbólica es otra. La económica, sobre la económica no tenemos todavía un instrumento interuniversitario tan elaborado como los protocolos o las paridades u otras estrategias que tienen que ver con la transversalización. Por supuesto, remite a todo lo que es división sexual del trabajo, horizontal y vertical, techo de cristal, doble jornada, todos esos nombres, digamos, que nos permiten expresar las desventajas que atravesamos mujeres y personas de la diversidad en el ámbito del mercado laboral, remunerado y no remunerado. Todavía no existe, ¿no?, una estrategia puntual sobre esta problemática, que quizás también conviene no llamar violencia para poder pensar también en nuevas estrategias también más creativas, ¿no? Yo creo que el nombre violencia otra vez acá, la violencia económica, digamos, otra vez acá ese nombre nos pone un límite, ¿no?, a la hora de la creatividad, nos hace pensar en que tiene que aparecer como una especie de patrulla, que es el equipo técnico, a resolver estas situaciones. Son situaciones más estructurales, digo,
por usar un nombre apresurado, pero son situaciones estructurales que requieren de una política, me parece, una herramienta institucional diferente. Y bueno, y hoy se está hablando, sí, en el ámbito interuniversitario, también hay una mesa interministerial de una política integral de cuidados, que me parece que es un nombre maravilloso para pensar en que, bueno, eso, que los cuidados hoy están privatizados, están feminizados, y que eso nos hace correr a las docentes, no docentes, estudiantes y graduadas con una desventaja, de la que, digamos, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, digamos, cómo se puede resolver mediante algún instrumento que no sea la intervención puntual, etc. Bueno, acá me quedó una rayita horrible, no sé por qué, estoy viendo, no sé si a ustedes les pone tan nerviosos como a mí. La violencia política, ¿no? Se habla de violencia política, por supuesto, en relación con la exclusión de las mujeres y las personas de la diversidad sexual de los ámbitos de decisión política, ¿no? Y sobre este punto sí las universidades nacionales vienen trabajando, no de manera tan total, digamos, o universal, como con los protocolos, pero sí hay muchas universidades que tienen instrumentos de paridad. Y la violencia simbólica, que para mí excede, por eso la coloqué acá, la violencia simbólica que en la ley, digamos, está relacionada con los medios masivos de comunicación, ¿no? Con todos esos estereotipos reproducidos por los medios masivos de comunicación, y que me parece que es interesante pensarla en un sentido más general, como la pensamos muchas veces dentro de las militancias feministas, como aquella violencia que es un poco el fundamento de violencias más visibles, ¿no? Del golpe, digamos, de la violencia física, la violencia sexual, la violencia simbólica, entonces, como aquello que está justificando, digamos, ¿no? Fundando las violencias más visibles. Y en ese sentido, bueno, esa es la más difícil de todas, obviamente, ¿no? De revertir. Ahí uso el término transversalización en un sentido muy amplio que incluye todo tipo de instrumentos que estamos hoy implementando, sí, de modo muy elaborado desde la red interuniversitaria, ¿no? La transversalización de los contenidos, la ley Micaela, el lenguaje inclusivo, y otras políticas también. Ya prometo terminar muy, muy pronto. Quiero hacer un comentario sobre la paridad de los cupos y algunas tensiones que ese instrumento genera, ¿no? Y un muy breve comentario sobre la transversalización. Sobre la paridad de los cupos, bueno, traigo esta simpaticísima foto de la cumbre del G20 del noviembre de 2018, que es muy expresiva de cómo funcionan, digamos, los organismos colegiados, los organismos colectivos en la política nacional e internacional, digamos, en esto nos parecemos bastante todos. Ahí, en esta cumbre del G20, aparecen, digamos, muy pocas mujeres. Está la primera ministra danesa, Angela Merkel, y Christine Lagarde. El resto son todos varones claramente, ¿no? Ella está de rojo aparte, que eso es una cosa magnífica. Angela está de rojo. Y la foto que nos interesa, que es la de el Consejo Interuniversitario Nacional en 2018, yo creo que es esta foto. ¿No tengo acá la foto? No. Creo que es de 2018, ahora cambió la composición, pero bueno, claramente, digamos, el Consejo Interuniversitario Nacional, como ustedes saben, es un organismo colegiado compuesto por rectores de las universidades, y bueno, acá vemos que claramente también las mujeres representamos una minimísima minoría, ¿no? Ahora vamos a ver los números igual. Quiero que vean, no sé, me están apareciendo cosas acá extrañas, ¿no? Rayitas, flechitas, no sé, bueno, no se confundan con estas rayitas que aparecen acá, no sé qué hice. Pero quiero que vean entonces cómo es un poco el pasaje de, lamentablemente, estos números de la SPU. Yo tengo la última actualización de 2015 y 2016, entonces están algo viejos, no cambiaron tanto igual, pero están algo desactualizados. Yo lo que quería era mostrar
en estos términos tan binarios, digamos, en los que se expresan estas estadísticas en la SPU, hoy también se está revisando desde la RUGE cómo se registran las expresiones de género, las identidades de género en las inscripciones y demás. Pero bueno, digamos, los números hasta ahora, los números recabados por la CPU son así de binarios, ¿no? Me parece que igualmente el problema de las mujeres es llamativo y nos permite pensar cómo es, en todo caso, el problema de la diversidad sexogenérica, que es aún peor, por supuesto, ¿no? Quiero que veamos el pasaje de las mujeres por la universidad. Las mujeres representan el 57% del padrón, digamos, la matrícula de inscriptas a las universidades nacionales. Y los varones el 43%, ¿no? Así que las mujeres representamos una mayoría. Veamos entonces los números de de SPU del 2016, veamos los porcentajes acá de docentes según escalafón de la SPU, ¿no? Veamos los porcentajes solamente, como para tener una idea. Miren los titulares, ¿no? Titulares, los varones representan el 51% y el 48%. Ahora, si vamos a las ayudantes de primaria, es decir, al ingreso de lo que es la carrera docente, las mujeres representamos el 54% y los varones el 46%, ¿no? Ese número, digamos, se va invirtiendo a medida que se sube en el escalafón de la carrera docente, llegando, por supuesto, a esta diferencia en cargos titulares. Después hay una diferencia también muy grande en términos de dedicación docente, ¿no? Las docentes en general tenemos varias dedicaciones distribuidas en distintos lugares, los varones tienen más dedicaciones exclusivas, ¿no? Ese número no lo traje, pero bueno, este es como para tener un pantallazo sobre ese pasaje de las mujeres por la universidad, porque me interesa llegar a los cargos de representación política, que era nuestro tema, ¿no? Insisto, es un número viejo, pero ahora es peor. Digamos, creo que los rectores ahora son 4. No sé si alguien tiene el número en la cabeza, pero creo que son... están invertidos. No, está bien. Las rectoras son 4 ahora. No sé si alguien tiene el número fresco, pero bueno, creo que es así. En cualquier caso, nada, la diferencia es abismal, ¿no? Entre rectoras y rectores, entre vicerrectoras y vicerrectores, y por supuesto las secretarias académicas, digamos, somos más las mujeres, ¿no? Es un cargo como históricamente vinculado a la política educativa, y entonces las mujeres ahí representamos una mayoría. Si vemos también qué pasa con los decanos y las decanas, pasa... obviamente baja, digamos, esa distribución desigual, pero sigue siendo, digamos, el 50% de la representación, la tenemos las mujeres, los varones el doble prácticamente. En vicedecanos cambia esa composición, algo, y secretarias académicas ahí es el doble prácticamente, ¿no? En las facultades. Entonces, el instrumento de la paridad, o los cupos, digamos, como hay una diferencia ahí entre paridad y cupos, hay muy pocas universidades igualmente nacionales que tienen estos instrumentos. Lo que hacen la paridad y los cupos es, una de dos, o garantizan la participación de un porcentaje de un colectivo puntual, o bien lo que hacen es limitar la exclusión, ¿no? Son dos estrategias diferentes y son dos instrumentos diferentes en cada caso. La idea, digamos, de implementar paridades o cupos, sobre lo que hay una gran discusión dentro del feminismo, no sé si conocen o no, pero digamos, hay realmente una discusión dentro del feminismo sobre si estos instrumentos positivos mejoran la situación de las mujeres o no, o la empeoran, digamos, o de la diversidad también.
Pero la idea, digamos, que funda la paridad y los cupos es que la ciudadanía, evidentemente, tanto la universitaria como la ciudadanía en general, no es igualitaria, digamos, que está marcada por desigualdades sociales. Es decir, que las feministas que estamos a favor de este tipo de instrumentos, lo que planteamos es que estas desigualdades sociales son determinantes, digamos, de la baja participación de las mujeres y de la diversidad sexual en la política. Son muchas las desigualdades sociales que fundan la exclusión de minorías dentro de la política, pero bueno, la de género es una de ellas, y por supuesto estamos en contra de esta idea, digamos, republicano-liberal de que existe igualdad política, ¿no? Que puede haber desigualdad social, pero que la igualdad política no se mancha, digamos, ¿no? Para utilizar una expresión de Maradona. Esa es un poco como la idea que funda los instrumentos de paridad o de cupo. Que la participación pública está marcada sexogenéricamente, que tiene un origen androcéntrico, digamos, adultocéntrico, falocéntrico, y que para eso estos instrumentos lo que hacen es revertir esas desigualdades. Entonces, garantizar, decía, la participación de determinados públicos, o bien poner límites al sujeto histórico del poder, ¿no? Son dos formas diferentes, y lo cierto es que yo claramente estoy más a favor de una que de la otra, ¿no? De una forma que de la otra. Pero esto también me gustaría que lo pensemos juntos. Entonces, garantizar la participación de personas e identidades puntuales. Hay una ley nacional, que es un poco la que inspira varios de los instrumentos de las universidades nacionales, que es la de la paridad, ¿no? Se llama Ley de Paridad, la 27412 del 2017. Esta ley de paridad en las listas lo que introduce es la idea del principio de intercalación. Porque la ley anterior, que era la de cupo femenino, la 24012 del 91, una ley bastante vieja, del cupo del 30% de mujeres, ¿qué pasaba con la ley de cupo del 30%? Que las mujeres iban todas abajo en las listas, ¿no? Y los varones encabezaban las listas y iban arriba. Entonces, eso hacía que finalmente el pleno no estuviera compuesto de modo paritario, ¿no? Porque los primeros que entran por el sistema DONT son los varones. Eso en casi todas las universidades nacionales también se reproduce. Entonces el cupo no llegaba, digamos, a resolver la situación de la participación de las mujeres, y para eso entonces se promulga esta ley 27412 del 17 sobre el principio de intercalación. Para mi gusto es una ley problemática la de paridad, a pesar de que efectivamente garantiza la participación de mujeres. Es una ley muy problemática porque es muy binarizante, y además pone un techo a las mujeres, ¿no? Es decir, algo que la ley de cupo del 91 no hacía, era ponernos un techo. Entonces, ahí yo claramente simpatizo mucho con la ley de cupo, y no mucho con la de paridad del 17, que me parece que es un avance y demás, digamos, no es que estoy en contra, pero que me parece problemática en un montón de sentidos. Cuando le ponemos un límite también, ¿no? Bueno, en este caso el cupo del 91 garantiza una participación puntual de mujeres. Pero también se puede formular, como lo hace por ejemplo la Universidad Nacional de General Sarmiento, formular la normativa de modo tal que se ponga un límite al sujeto históricamente aventajado, ¿no? Bueno, los varones no pueden conformar más del 50% de la lista electoral, no pueden representar más del 50%, ¿no? Está bien, eso no dice nada sobre el orden, pero pone el límite al sujeto históricamente aventajado, y no dice nada sobre las mujeres y la diversidad sexual. Se supone que ese otro 50%, pero puede ser un 100% también, por cómo está formulada la normativa, puede estar compuesto por mujeres, personas trans, lesbianas, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, y esto lo voy a decir muy, muy, muy brevemente, el tema de qué solución tenemos al problema de lo que tradicionalmente se llama violencia simbólica, pero que, digamos, tiene que ver con todas estas ideas, estereotipos, símbolos que jerarquizan la relación masculino-femenino o heterosexual y diversidad sexual,
etcétera, ¿qué instrumentos tenemos para revertir esas cosmovisiones, digamos, ¿no? Ese conjunto de ideas, de estereotipos, etcétera, etcétera? Bueno, y acá sí, digamos, hay un gran desafío por parte de las universidades nacionales que hoy se está tratando de atender a través de Ley Micaela, que es la formación en género a todo el personal del Estado, la curricularización de las problemáticas de género en los programas de las materias, de las asignaturas, el lenguaje inclusivo, hay otras, ¿no? Pero bueno, son distintas estrategias que buscan revertir ese conjunto de estereotipos, símbolos, etcétera, que ponderan lo masculino por sobre lo femenino, lo heterosexual por sobre la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, el SIN adhirió a la ley Micaela y hay una serie de propuestas, de ejes de trabajo que desde el SIN se proponen, desde la RUGE, digamos, se proponen a las universidades nacionales, que tienen que ver con una serie de contenidos que estamos hoy incluyendo dentro de los programas de ley Micaela en las universidades. Bueno, contenidos que tienen que ver con hacer conocer la legislación nacional, marcar una serie de estadísticas sobre violencia de género, mostrar, digamos, como recién veíamos, las estadísticas sobre la división del trabajo o la exclusión de mujeres y de personas de la diversidad del orden de la política en las universidades, bueno, hacer conocer los protocolos, bueno, estos contenidos entonces que recomienda hoy Ley Micaela y que se están implementando en los cursos de capacitación a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en las universidades. La curricularización es, por supuesto, otra de estas estrategias institucionales. Hay hoy una serie de manuales que editó la Universidad Nacional de Rosario, que son un instrumento interesante, ¿no? Pedagógico para empezar a trabajar en cómo lograr esa curricularización en las distintas asignaturas sin que los temas se pisen, ¿no? Logrando, digamos, efectivamente que los programas de las asignaturas incluyan la perspectiva de género. Y por último, el lenguaje inclusivo, ¿no? que es llamado lenguaje inclusivo, que es también todo un tema que genera una serie de resistencias en las universidades, como ustedes saben, ¿no? Porque está todo este tema de la blasfemia del lenguaje tradicional, y, digamos, bueno, y todas las resistencias que este tipo de políticas, de herramientas, de recursos generan, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una tensión, ¿no? En la transversalización, todas las personas que están acá, que trabajen ya sea desde el ámbito de la extensión o desde la intervención institucional con la transversalización, ya sea también desde el ámbito pedagógico, como de la intervención, etcétera, etcétera, digo, conocen estas tensiones que se presentan en la universidad, que tienen que ver con que el feminismo es autoritario, ¿no? Con que el feminismo es malo, que es autoritario, que quiere imponer un lenguaje, que quiere imponer unos contenidos, y que ya basta de la ideología de género y demás. Digamos, hay distintas formas en las que se expresa ese prejuicio. Una tensión entre eso y cierto relativismo en el que a veces también desde las instituciones caemos, ¿no? La idea de que, bueno, toda opinión es válida, de que el feminismo es una perspectiva más dentro de otras perspectivas, que también se puede ser no feminista, ¿no? Como un relativismo en el que a veces caemos desde las instituciones también, y que necesitamos revisar, ¿no? Por supuesto, no tenemos que comportarnos autoritariamente respondiendo al prejuicio que se tiene sobre el feminismo institucional, sin caer, cómo hacer eso, digamos, ¿no? Cómo hacer eso para responder a esa acusación sin caer en el relativismo también de, bueno, todas las opiniones son válidas, ¿no? Como qué instrumentos podemos generar para no caer en el relativismo, ¿no? Y poder plantarnos en la idea de que el feminismo finalmente forma parte de la perspectiva de derechos humanos que tenemos desde las universidades nacionales. Así que bueno, con esto creo haberles
planteado entonces lo que les había traído, la idea de que hay distintas problemáticas, que esas problemáticas ameritan distintos nombres, al menos a mi juicio, y que las soluciones también tienen nombres distintos, que me parece que no es del todo productivo llamar violencia a todas esas problemáticas, y que no llamarlas violencia nos permite entonces encontrar distintas estrategias. Y también creo haberles planteado una serie de tensiones, no traje las soluciones, si las tienen me las dicen, así me las llevo, pero una serie de tensiones entonces que se nos presentan muy delicadas, que se nos presentan a la hora de trabajar en las distintas problemáticas. Así que bueno, ahora les escucho yo a ustedes, y muchas gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo, bueno, para mí al menos buenísimo, Dani, me encantó realmente, como siempre, me haces pensar en aquello que no había pensado, que es lo básico de una filósofa, de una pensadora, ponernos a pensar en eso que no habíamos pensado, así que te agradezco, desde mi lugar, esa instancia de poder repensarnos desde otro lugar y de pensar cosas que habitualmente discutimos, pero me parece que vos desplazaste algunos de los ejes, problematizando de un modo interesante, digamos, las formas de intervención y de transversalización y demás que están pasando a través de las aplicaciones de los protocolos en las universidades. Pero bueno, tengo 7 preguntas acomodadas en orden alfabético, pero prefiero que antes de intervenir yo, les compañeras, compañeros, compañeras que estuvieron aquí, si quieren hacer alguna intervención, pregunta, sugerencia, abrir la discusión, el debate, estamos abiertos para eso. Pueden hacerlo por chat también si no tienen ganas de hablar, y yo leo la pregunta. Si me la ponen en el chat, yo la leo para todos. Matías, con una prudencia extrema, levantó la mano, y entonces... Ok, buenas tardes a todos, todas. Primero, bueno, decirte, Hernán, feliz reencuentro, no sé, pues la última vez que nos vimos fue en mi etapa de estudiante en Tartagal. Migré al sur después y aquí estoy. Bueno, mi pregunta para Daniela tenía que ver con una cuestión porque me estaba interpelando de una manera que me sentía muy incómodo. Cuando hablaba de la opacidad, o sea, era violencia, opacidad y claridad como una trigonometría por ahí, si se quiere. Eh, por eso mi pregunta era, ¿quién mide la opacidad en términos de lo que es violento? O sea, si yo digo, yo sujeto, gay, cis, que pertenezco a una minoría también, digo, me siento violentado por X situación, ¿quién puede decirme, bueno, no, la situación que vos estás expresando es opaca o es sumamente lúcida? ¿Quién puede interpelarme a mí esto de el sentir la violencia, si la siento esto es desde mi subjetividad, ¿no? Yo si la siento, deja de ser opaca. Tal O sea, cual. y la puedo expresar, en el momento que yo puedo expresar que estoy siendo violentado, deja de ser opaco. Entonces, claro. Sí, decime. No, perdón, no, termina vos, Matías, y yo te digo, sí. Y después, en esta cuestión de la pornografía, que también me quedó haciendo ruido un poco, en esto de lo que yo entendí, por ahí va como a la práctica sexual, que las prácticas sexuales son privadas. En relación al libro que mencionabas, el consentimiento,
Obviamente, si yo tengo 12 años y salgo con un señor que tiene 40, ese consentimiento sí puede ser opaco en mi práctica sexual, porque no tengo la capacidad de discernir que tiene esta persona que es súper adulta y yo soy un niño. Totalmente. Tengo 12 años. Ujú. Pero bueno, supongamos que Sí. sea el consentimiento entre personas, que haya una paridad, si se quiere, de edad, o que no haya una diferencia abismal como la que citabas vos en el libro. Pasa por una cuestión de prácticas sexuales, si es sadomasoquista, vos hablabas del goce, del placer. Eso creo yo ya que entra mucho en el terreno de la intimidad, y lo que es la intimidad, por ahí mi intimidad o mi práctica sexual o mi goce o mi placer, no tiene que estar expresado o manifiesto, ni siquiera latente, dentro de mi práctica educativa, ya sea dentro de la universidad o dentro de una escuela media, que es donde yo me desempeño. Ujú. No se me ocurriría a mí que un estudiante me interpele sobre mi práctica sexual. Como yo tampoco puedo interpelar a mi estudiante si le gusta, no sé, que le peguen látigos o no. Ujú. No sé si me entiendes. Si me Sí, 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 explico. sí, totalmente, totalmente. No, yo lo que quería expresar es que muchas veces llegan casos a los equipos de intervención que las propias, o sea, lo primero que hace el equipo de intervención es creer en la palabra de la persona que llega con una consulta o una denuncia, ¿no? Eso es lo principal. Y si la persona, digamos, siente que hubo, digamos, una grave agresión, digamos, o se sintió muy dañada por una situación, lo primero que hace el equipo es tratar de reparar esa situación, ¿no? Ese es como lo principal que tiene que suceder. Pero hay casos en donde las consultas son justamente oscuras en sí mismas, digamos. Bueno, yo no sé bien, o sea, ayúdenme a leer esta situación, ¿no? Eso pasa muchas veces. Y por supuesto que ayudamos a leer esa situación. Eso es como un principio rector de los protocolos, ¿no? Ayudamos a leer esa situación. Bueno, sí, la situación es opaca, y tratamos de ofrecer algunas herramientas para pensar esa situación, pero no se trata de situaciones en donde la persona dice, bueno, acá hubo un daño, ¿no? Acá se me generó un daño que esta situación, digamos, fue una situación de violencia y demás, sino que son situaciones realmente opacas, que son opacas en el propio testimonio de la persona, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé bien qué pasa acá. Por caso, hay un compañero mío que me mira mucho, se da vuelta toda la clase y me mira mucho. Este es un caso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, como, digamos, ¿qué herramientas podemos ofrecerle a esa persona que no quiere denunciarlo al compañero? Ni siquiera da el nombre del compañero, porque no entiende bien no entiende bien. Yo tampoco la entendería, digo, para mí sería muy incómodo que una persona me esté mirando durante 3 horas. Entonces, como puedo entender perfectamente, ¿no? Digo, no quiero decir que tengamos un rol ilustrado acá nosotras, de bueno, no, yo te voy a ayudar a entender esta situación, sino, bueno, son situaciones efectivamente opacas. No son solo opacas para la persona que las está sufriendo, sino para nosotras también, digamos, ¿no? Porque las situaciones son variadísimas en el orden de lo sexoafectivo, digamos, y cada situación es muy singular, ¿no? Hay situaciones que no, pero digamos, la mayor parte de las situaciones son opacas, y las personas en general no vienen a denunciar, no vienen a decir, bueno, el fulano se llama tal y tal, sanciónenlo, échenlo de la universidad, digamos, no es la mayor parte de la situación. Las situaciones son en general de este tipo. Entonces, bueno, en realidad el equipo lo que hace es considerar que lo que esa persona está viviendo es una situación sumamente incómoda, porque realmente a nadie le gusta, ¿no? Que esté un compañero de vuelta toda la clase mirándola, digamos, pero le ayudamos a pensar si es posible para ella decirle algo al compañero, te pido por favor que me estás incomodando, digamos, y tomar alguna iniciativa, ¿no? Si ella lo puede hacer efectivamente. Si no lo puede hacer, buscamos otra solución, pero digamos, el equipo tiene que ser sumamente creativo a la hora de ofrecer soluciones a este tipo de situaciones opacas. Y digo, en el largo plazo me parece que es interesante que podamos pensar que tenemos el derecho a poner límites nosotras y nosotres, digamos, ¿no? Que tenemos el derecho, se nos ha dicho que no, que tenemos que sonreír, digamos, ¿no? Esto es como Shulamit Firestone, se nos dijo que tenemos que sonreír ante situaciones que realmente son incómodas.
bueno, no sonriamos más, pongamos límites, podemos hacerlos. ¿Por qué? Porque la institución nos avala, la institución nos acompaña, si es el caso, no siempre, ¿no? Digo, se supone que en el largo plazo, en el mediano plazo, eso es lo que tiene que hacer el feminismo universitario, ¿no? Avalar que una piba pueda decir, mira, sabes que me estás molestando mucho, te pido por favor que no estés todo en la clase de vuelta mirándome porque me resulta muy incómodo. Y que eso, digamos, los compañeros lo entiendan, que no digan sos una histérica, ¿no? Las situaciones no están, las condiciones no están dadas. Digo, traigo un ejemplo por traer un ejemplo, pero las condiciones no están dadas para eso. Efectivamente la van a tratar de loca, le van a decir que, pero reaccionó, no es nada, que te miren, ¿no? Pero bueno, en el largo plazo tenemos que generar prácticas más saludables de convivencia para que ella pueda poner ese límite y no tenga que recurrir justamente a un equipo que, por eso yo te decía, Matías, creo que cumple un rol muy maternal también a veces, ¿no? Como que no somos nosotras las que tenemos que dar, bueno, esta es la guía de pasos a seguir antes, nosotros no lo sabemos, no lo sabemos para nuestras propias vidas tampoco, digamos, cómo se resuelven esas situaciones puntuales. Pero bueno, ¿qué herramientas tenemos, no? Y de qué modo salir menos, lo menos heridas o herides posible. Eso es, Bueno, digamos, como... ahí, perdón, Sí. ahí también, por ejemplo, no sé, la mirada, que vos decías la mirada, uno también aprende a reconocer distintos tipos de miradas, por más que las otredades digan, no, mi mirada fue inocente. En mi paso por la universidad, en Tartagal, no sé, yo tenía 20 años en el 2000, y también tenía estas miradas de las otredades, que después yo lo traté en terapia, yo le puse la mirada despectiva, porque era la mirada del otro sobre mí, que además me adjetivaba de una manera, que era esto de, es puto, Tartal 2000, es puto, pero es inteligente. Entonces yo no sabía si, aparte de ser puto, querían que sea tonto. O sea, en ese momento yo pensaba, bueno, Dios no me puede castigar tanto, o me hace puto o me hace tonto, pero ambas cosas no. Y después también entendí que no había nada malo en ser puto. No había nada malo, pero la mirada despectiva estaba tanto de pares en ese momento, que eran compañeros, compañeras, compañeres, y también por parte de docentes. Sí. Nada más. Bueno, ese pero es otro tipo de situación, ¿no, Matías? obviamente, O sea, pero también era un ámbito universitario donde yo también tenía un rol, que era el de estudiante, una función, una obligación, en otro momento histórico, en otro contexto histórico también, pero me corro de mí, porque también te escuché hablar de cupo y paridad en relación a las mujeres dentro de lo que es el ámbito universitario, pero yo no sé si en esta definición de mujer te referís a la mujer biológica, porque también dentro de la rama del feminismo tenemos el feminismo TERF, que ataca a la mujer trans. Entonces yo no sé si en esta apertura entre agonismo, antagonismo, no sé qué podríamos citar a Chantal, pero también está qué es lo que nos permite el feminismo, o cuán inclusivo es el feminismo dentro de la paridad o dentro del cupo para las disidencias que hay dentro del propio feminismo. Sí, sí. Déjame que termine con lo de la opacidad y la claridad y después voy sobre esto. Yo lo que creo es que cada situación es un caso, digamos, ¿no? Para los equipos técnicos de intervención. Cada situación es un caso. Yo creo que es una tensión la de la opacidad y la claridad, que la opacidad forma parte del deseo, ¿no? Y que, digamos, nunca estamos del todo claras sobre qué deseamos, qué queremos y demás, ¿no? Entonces ahí hay algo del voluntarismo, cierto libertarianismo que también me resulta problemático, la idea de, bueno, yo quiero, ¿no? Yo quise esta situación, yo la busqué, ¿no? Y que evidentemente es una situación de violencia, lo mismo, ¿no? Hay algo del eso, digo, ¿no? Como de cierto voluntarismo que está hoy muy de moda y que a mí me hace, obviamente,
repensar que hay algo de esto que decían Dworkin y McKinnon y las autoras antipornografía, a pesar de cierto salvajismo de sus expresiones, que es interesante, justamente, ¿no? Porque nunca tenemos absolutamente clara nuestra voluntad. Hay una anécdota muy interesante que cuenta Judith Butler sobre las leyes de consentimiento, las leyes de consentimiento, de edad de consentimiento en Francia. Ella cuenta que cuando empieza el debate público sobre las leyes de consentimiento, hay una movida muy importante, libertaria, digamos, libertaria no en el sentido actual del término, ¿no? Como anarquista, en contra, digamos, que milita en contra de las leyes de edad de consentimiento. Y uno de los argumentos más fuertes de ese libertarianismo era que basta con preguntarle a una persona si quiso o no quiso una situación para saber si hubo abuso o no. Eso es una pavada, porque, digamos, no le puede, o sea, ¿no? Claramente, que no, eso no funciona así en situaciones donde no hay paridad, vos decías recién, ¿no? Donde no hay igualdad, donde hay relaciones abismales de poder, donde hay presiones, no le podemos preguntar, una persona no puede decir sí, y no puede decir sí aunque en todas las situaciones, o sea, puede incluso sentir que no, pero sentirse presionada de tener que decir que sí, no es con la palabra, ¿no? Hay otro video que es re lindo y todo, que se llama el de la taza de té, no sé si lo vieron, sobre el consentimiento y la taza de té, que está en YouTube dando vueltas, que es de unos ingleses que hicieron un videito precioso, como, bueno, ¿cómo puedes saber si la persona quiere o no quiere tener relaciones con vos? Le preguntás, y si te dice que no, entonces comparalo con una taza de té. Bueno, no se compara con una taza de té una relación sexoafectiva, ¿no? Como, bueno, ¿querés o no querés té? Sí, quiero té, entonces esa persona quiere. Bueno, no es así, ¿no? Porque muchas veces decimos que sí, y así todo estamos sufriendo abuso. Entonces, digamos, es muy, muy complejo el problema del deseo. Yo creo que hay situaciones de opacidad y de paridad que ameritan, digamos, en el largo plazo, pensar en que podemos ir generando como colectivo feminista herramientas para que las personas puedan resolver por sus propios medios. Y obviamente que estoy de acuerdo con vos, Matías, en que hay situaciones que son objetivamente situaciones de violencia, digamos, y que no alcanza con el testimonio de la persona, digamos, ¿no? Para determinar, bueno, listo, ya está, esta persona es lo que quiso, ¿no? Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con las autoras antipornografía. También estoy de acuerdo con algunas cuestiones que planteaban las autoras sadomasoquistas, digamos, como Rubin, ¿no? De, bueno, no moralicemos cualquier práctica sexual disidente, no arranquemos por ahí, ¿no? Me parece que todas estas situaciones, teniendo al deseo como fundamento, son complejas, digamos, son muy complejas, y cada situación amerita, digamos, una reflexión particular. Daniela, y también esto, a ver, alguien me puede invitar a tomar el té y yo puedo aceptar. Ahora también puedo decir, bueno, no lo quiero porque no me gusta este té e irme. Claro, totalmente. No sí, obligarme sí. a tomar el té, como tampoco obligarme a tener una Exacto. práctica sexual que en su momento accedí, porque tengo todo mi derecho a cambiar de opinión. Exacto, tal cual, totalmente de acuerdo. Después, respecto de la paridad de los cupos, yo no estoy de acuerdo con la forma, el instrumento de la intercalación, el principio de intercalación. No estoy de acuerdo. A ver, me parece que en algunos casos es útil, pero es muy binario, o sea, a mí me parece que las normas son interesantes y son productivas cuando ponen límite a los sujetos, digamos, es garantismo, ¿no? Esto, digamos, como una perspectiva garantista. La perspectiva garantista, en general, del derecho, lo que hace es tratar de priorizar poner límite al sujeto del poder, y no designar el nombre del sujeto desaventajado, porque una vez que vos decís, las mujeres son las desaventajadas, entonces, ¿no? Tenés que ponerle nombre a la situación que querés revertir. Y eso es problemático siempre. Es mejor ponerle nombre al sujeto del poder que al sujeto minoritario. Entonces vos decís, bueno, no más de 50% de varones pueden
conformar esta lista, lo que vos estás diciendo es que el 100% de esa lista puede estar conformada por mujeres, varones gays, personas trans, etc., pero sin decirlo. No más del 50% de varones, entonces le pones un límite al sujeto histórico del poder, ¿no? A mí me parece que esa es la mejor forma, aun cuando, diciendo eso, tenés al 50% de los varones arriba. Pero me parece mejor, me parece siempre bueno no poner techos, no ponerle techos a las mujeres y a la diversidad, digamos. Siempre me parece un instrumento mejor, más garantista, más productivo. Buenísimo. No sé si alguien más quiere intervenir, preguntar. Aide, prende el micrófono, ¿no? Buenas tardes. Quería hacer un comentario, digamos, de una situación. Ahora voy a activar la cámara, a ver si puedo. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy desde Jujuy, le quería comentar una situación que se dio acá en Palpalá. Palpalá es una localidad casi a una distancia de 13 kilómetros de lo que es San Salvador de Jujuy, zona capital. Y en junio, julio, fueron las elecciones municipales, en la cual, por la ley de cupos, se solicitaba que dentro del listado haya mujeres. Y la verdad que no, yo estaba participando en un grupo político, un grupo nuevo, y en el cual a través de esta ley de cupos se empezó a buscar mujeres que puedan estar también en el listado como concejal, en primer término o en segundo término, pero la verdad que era muy difícil, ya que en esta localidad, que creo como en muchas, son muy pocas las mujeres que se dedican a lo político. Entonces, frente a esta situación, y se empezó a poner a cualquier mujer, digamos, quiera o no estar en el listado, como una forma de cooperación a lo que es estar dentro o digamos, poder representar a un grupo político. Entonces, por allí también las reflexiones, y me parece que tiene que ver también, ¿no?, de cómo se estructuró el sistema, de que que de cierta forma la misma estructuración hizo que la mujer no se ocupe o no le interese cuestiones que tienen que ver con la política. Y esto también nos lleva a la reflexión para entender de que es un ámbito en el cual la mujer se debe tomar la decisión y empoderarse y animarse. Yo la verdad que fue la primera vez también que me animé, pero quizás no pasa por una cuestión de discriminación, yo no lo sentí así. Yo lo que vi es que hay mujeres que la verdad que no están interesadas en ocupar un listado en el nivel, digamos, de político. No digo que todas, pero acá en Palpalá, será porque es una localidad que, bueno, que en cierta forma siempre estuvo dominada por varones, desde lo que es la política, pero sucedió esta situación, ¿no? Y bueno, y este cuestionamiento de por qué se obliga a que en un listado haya mujeres, aunque la mujer no quiera o no esté interesado en el ámbito político. Bueno, era solamente un comentario que sucedió acá en la localidad. No, está buenísimo esto que decís, Aide, porque efectivamente, por eso me parece que no sirve hablar de violencia en este caso, ¿no? No sirve. Es una bestialidad, ¿no? Utilitarista, pero digo, no es del todo productivo hablar de violencia política. Hay violencia política, ¿no? Hay desautorización de las voces de las mujeres, basta con ver, digamos, las tapas de la revista Noticias sobre Cristina, digamos, la violencia política existe, digamos, la caricaturización como brujas o como putas de las mujeres en la política, bueno, eso existe, ¿no? Y es evidentemente violencia. Después hay muchas situaciones en las que, como vos relatás muy bien, no hay una violencia afectiva, no hay situaciones concretas en las que los varones están
agarrándose de sus privilegios y diciendo, no, que no venga ninguna mujer acá, ¿no? Esas situaciones también existen, pero muchas veces no. Y simplemente que no hay compañeras que quieran ocupar esos lugares, ¿no? Entonces, por eso me parece que no es del todo productivo hablar de violencia política, sí de no participación, o de participación históricamente androcéntrica o falocéntrica, eso digamos, es efectivamente así. Me parece que la noción de violencia es muy fuerte también, ¿no? Porque no refleja del todo la variedad de las situaciones que se atraviesan en el orden de la política y demás. Después es cierto que hay muchos varones agarrados así de sus privilegios y que dicen, no, viste, acá no me corre nadie, es una injusticia que quieran poner mujeres, ¿no?, en la lista, bueno, como que eso existe también. Pero después hay muchísimas situaciones, efectivamente, muchísimas situaciones. Y no es fácil el tema del cupo, o sea, hay menos resistencia con las expresiones binarias de la norma, del tipo del principio de intercalación, hoy en la discusión universitaria, hay menos resistencia con eso que con los cupos. Porque la idea de que las mujeres podamos ocupar el 100% de las listas es exasperante. Les puedo asegurar, esto es, tengo trabajo de campo sobre esto. Es tremendo, la idea de que las mujeres podamos ocupar el 100%, ¿no? Cuando hace 2000 años que los varones ocupan el 100%, digamos, los varones heterosexuales, blancos, burgueses, obviamente, ¿no? Pero digo, la sola idea es de que el 100% de una lista pueda ser ocupada por mujeres y personas de la diversidad, es tremenda, es muy, muy problemática. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Aide, que con los cupos no tenemos este problema del que vos hablás, de tener que buscar una mujer que quiere ir segunda en la lista. A veces las compañeras no quieren, no pueden tampoco, muchas veces, porque dicen, pero yo tengo 5 pibes, tengo que doble, triple jornada laboral, soy madre soltera, ¿qué me van a decir que ocupe un segundo lugar en una lista en la que capaz que ni cobro salario, ¿no? Porque, por ejemplo, la consejera directiva de una facultad no cobra salario, en general. Entonces, no me molesten, digamos, yo estoy tranquila, que vaya otro, que vaya uno que tiene tiempo. ¿Y quién es el que tiene tiempo? Bueno, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se evitan con los cupos, ¿no? Después tenemos otros instrumentos para ir acompañando entonces a las compañeras a que quieran y puedan ocupar esos cargos. Por ejemplo, la desprivatización de los cuidados, ¿no? Si hubiese más guarderías, si hubiese más, qué sé yo, colectivización de las crianzas, bueno, una serie de cosas, bueno, ahí tendrían más tiempo las compañeras para ocupar los lugares. Por eso digo, es un paso el cupo, no hay que desesperarse, ¿no? Me parece que es un paso y que es interesante y que nos evita ese tipo de presiones. Pero me parece muy interesante lo que decís, Aide. Bien, para agregar a lo que dice Aide, también tenemos esto de lo masculino como algo universal, donde la cuestión de cupos, hemos llevado como la sociedad heteronormativa y patriarcada que todavía somos, y que desde el discurso decimos que estamos constantemente en deconstrucción, estamos en un proceso. También hemos llevado a que la propia mujer sea la que naturalice que es incapaz o que no tiene la habilidad para ocupar un puesto público porque universalmente ese lugar correspondía al hombre. Entonces, cuando viene una mujer que dice, mira, yo tengo la misma capacidad que vos, o más, es este sujeto con S mayúscula que decía Laclau, se siente amedrentado y ya considera a la mujer como una enemiga, como una adversaria. Entonces caemos en estos términos de agonismo o antagonismo, pero sí, también hemos sido nosotros, nosotras, las mujeres, habla mi lado femenino también, que hemos naturalizado que la mujer no puede ocupar ciertos lugares, que el lugar de la mujer es estar revolviendo la cacerola y que es el hombre el que tiene que traer el salario a casa. Entonces, eso está mal. Entonces, mientras la mujer tenga el chip, o nosotros
sigamos cargando ese chip con la incapacidad para ocupar un cargo público, denostarla. Y así como vos nombrabas la tapa de la revista Noticias, que no sé, fueron muchas a la ex mandataria, también me parece violento y que entra dentro de esta violencia simbólica que vos se la adjudicabas a los medios de comunicación, con lo que pasó hace poco, con lo del nene asesinado en La Pampa, que le pedían al feminismo, al movimiento feminista, que dé una respuesta porque 2 miembros del colectivo feminista o que militan dentro del feminismo dan respuestas sobre lo que pasó. Entonces, como que mañana un sacerdote cometa una masacre en Salta, capital, en la catedral, y yo me quiera, y diga, no sé, quiero que el Vaticano me dé respuesta por el accionar de un sacerdote demente. O sea, estas mujeres, independientemente del espacio donde hayan militado, para mí, en mi opinión, o sea, su desquicie no pasa por si tenía pañuelo verde o si tenía pañuelo Claro, celeste. por supuesto. Lo que cometieron es aberrante. A lo que voy es, pasa una tragedia ¿y el feminismo qué dice? ¿O dónde están las feministas? Perdóname, pero esas son cosas que le tenés que pedir a un poder judicial, que dicho sea de paso, es el único poder que el pueblo no elige, se eligen entre ellos, entre ellas. Entonces, no le pidamos milagros a los demonios, porque los demonios no hacen milagros. Entonces, con esto no estoy diciendo que el feminismo sea diabólico o demonizante, no estoy diciendo eso. ¿Verdad? Tratando de trazar un paralelismo casi absurdo en esto también de que se ha hecho como un pedido masivo, una operación también de dónde está. Todas las redes se explotaban con dónde están los pañuelos verdes. Si hubiese sido, no sé, pañuelo celeste o pañuelo naranja, yo no sé si la demanda hubiese sido igual. Entonces, ataquemos a lo que nos amenaza. Hoy nos sentimos amenazados, amenazadas, por una corriente feminista que también, dicho sea de paso, lo toman como una moda. El feminismo surgió en el siglo XIX. Y la mayoría de los usuarios de las redes sociales, como yo, tampoco estábamos en el siglo XIX. Entonces, deja de considerar una moda o partir de la concepción de que es una moda partiendo de tu propia ignorancia cuando no leíste nada. Totalmente, sí, totalmente. Perdón. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Matías, sí, totalmente. Pensaba ahora cuando hablabas todo el tema de las primeras damas, ¿no? De los candidatos, ¿no? Los candidatos heterosexuales compulsivamente, como que se tienen que casar me parece algo como tan extraño siempre, como esto de no poder decir que se separaron, no poder decir, no poder mostrarse con sus parejas gays, también hay algo como muy, muy fuerte sobre ese mandato del varón heterosexual, blanco, ¿no? Es muy fuerte. Eso también creo que forma parte de las exclusiones de la política. Yo no puedo creer cuando veo lo de las primeras damas. Sí. No, yo también, disculpame, Mati. Gracias. No, yo también, mientras los escuchaba recién a Aide, sobre todo a Mati y a vos, Dani, recién, también pensaba en esta situación de los lugares de enunciación, ¿no? Del lugar de enunciación de la disidencia, del feminismo, de las disidencias en general. En el sentido de que, claro, me parece que la cuestión del cupo es como una cuestión, es una condición necesaria pero no suficiente para el tratamiento de las violencias institucionales y para las aplicaciones de los protocolos y las fórmulas que están inscritas en los protocolos, ¿no? Me quedé pensando en esto porque el hecho de que haya más o menos mujeres en sí mismo es una condición necesaria, sí, ok, pero no es una condición suficiente en tanto en cuanto no se problematice el lugar de enunciación de la propia política
o del protocolo y de las formas de pensarlo. Y me viene esto a colación de lo que vos insististe 2 veces, una vez cuando expusiste y otra vez cuando le respondías a Mati, en este sentido de las fórmulas maternalistas o maternalizadas en que se enuncian los protocolos, ¿no? Que justamente la forma de no garantizar un lugar de enunciación no masculino en esas instancias de intervención, porque si finalmente tenemos por el lugar de enunciación es el de la maternidad o el de la maternalización de la violencia de género, no habríamos avanzado demasiado. Me parece que un tema interesante de los que planteaste vos es tener cuidado a esas fórmulas que ubican doblemente en un lugar estereotipado a la mujer, en el lugar de por un lado, en el lugar de la víctima, que es la que sufre la violencia, y parece que no habría violencia de género de las cuales podríamos ser víctimas los varones heterosexuales no heteronormativos, digamos. Estaríamos como invisibilizados dentro de ese protocolo. Pero después el lugar de enunciación del protocolo vuelve a fijar a la mujer en un lugar hipermachista, porque la pone la madre que protege a sus hijas, digamos, ¿no? Estaría eso. Y por otro lado, bueno, el hecho de que haya una rectora mujer, o una decana mujer, o no sé qué, o no binaria, no garantiza por sí misma la enunciación no machista de las relaciones de poder. Me parece que tu invitación es también a pensar ese lugar de enunciación, los lugares de enunciación desde los cuales el feminismo, las posiciones disidentes y no binarias capturan, se apropian y se instalan en esos lugares de poder, porque si están ahí, pero las relaciones de poder siguen siendo las mismas que antes, se sigue reproduciendo los modelos heteronormativos independientemente de quién los ocupe. Y a mí me interesó mucho, y con esto concluyo, la idea de los protocolos maternalizados de violencia de género, y si en ese punto vos pudieras marcar esas instancias en que esa maternalización del protocolo se manifiesta con más claridad para vos, y qué podríamos hacer frente a eso para repensar el protocolo, ¿no? Para repensar los protocolos institucionales al interior de la universidad, para otra discusión y otras dinámicas, ¿no? Sí, yo ahí creo que, o sea, no tengo una respuesta, porque insisto en la casuística, como que hay algo muy particular en cada situación, y todavía el ámbito universitario es un ámbito de mucha desigualdad y de mucha violencia también. Entonces, no sé si están dadas las condiciones para que nuestras estudiantes, hago hincapié en las estudiantes porque son las que más casos traen, pero también nuestras compañeras, nosotras mismas podamos plantear los límites, digamos, las situaciones que nos incomodan, sin sentir que eso nos puede llevar a la exclusión social, ¿no? Empiezo por esto último. En ese sentido, lo que yo veo es eso, todo el tiempo la búsqueda de una contención por parte de las personas afectadas por distintas situaciones de agresión o de violencia, la búsqueda de una contención y simplemente eso, ¿no? Como el reconocimiento incluso de que la situación no amerita un acto administrativo, por ejemplo, que no amerita intervención, pero que sin embargo se la quiere contar esa situación, ¿no? Saber que una no está loca, que realmente, o une no está loca, que realmente está viviendo una situación desagradable, y simplemente ser escuchada. Sabiendo que eso, que no quiere correr el riesgo de la exclusión social, comunitaria, y decide, bueno, no hacer nada, ni siquiera plantearle el límite al otro. Ahí me parece que no es el protocolo la solución a ese tipo de situaciones. Por eso digo, como que es tan integral la resolución de estos problemas, y yo fundamentalmente, obviamente, creo como educadora en la ley Micaela, en la ESI, es en lo que más creo, digamos, ¿no? en el mediano plazo, en lo que podamos hacer en el mediano y en el largo plazo. Lo que podemos hacer en esas situaciones creo que es eso, es preguntar, digamos, a la persona consultante si le parece que la situación amerita intervención. A veces hemos intervenido en situaciones así, ¿no? Hemos llamado a la persona y bueno, obviamente en el marco de la confidencialidad y de todo, es bueno, a ver, mira, está pasando esta situación, y bueno, es incómoda, la puedes reconocer,
sí, no me di cuenta que podía ser dañina, bueno, listo, no lo hago más, y listo, ¿no? Pasa. Pero lo ideal es que, bueno, que esa persona pueda plantear el límite y que encuentre un marco de contención social que no, eso, que no la excluya, que no la trate de loca, que no. Me parece que esa es la solución en el largo plazo, ¿no? Se requieren muchos años de Elena y Micaela, de eso, de igualdad social. En cuanto a lo de la paridad y los cupos, yo estoy de acuerdo con vos porque creo que, y con Aide, porque creo que lo que la paridad busca y los cupos buscan no es incorporar el feminismo a los lugares de enunciación de la política. O sea, no es que se quiere con la paridad o se pretende un Estado cuya voz va a ser más feminista. No es eso, digamos, lo que se disputa con la paridad y con los cupos es el poder. Nada más. Nada más y nada menos, digo. Pero son dos, por eso son dos instrumentos distintos, el del cupo y el de la transversalización de la perspectiva de género, son dos instrumentos distintos para sociedades más igualitarias, yo creo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, digamos, incluso un 100%, un pleno de mujeres no garantiza el feminismo, digamos, en la política, claramente no. Más Yo preguntas. tengo un pequeñísimo Mercedes comentario. Miralpeix dice que tiene un pequeño comentario, y cuando Mercedes dice que tiene un pequeño comentario, yo empiezo a hablar. Vamos, Mercedes. Pero bueno, y agradecerte, Dani, porque estuvo muy interesante, me gustó un montón y me iluminó un montón y también me hizo pensar mucho, ¿no? Y me quedaba pensando sobre todo en esto último, como en la funcionalidad de estos espacios, y como ya sea la aplicación del protocolo, la ley Micaela, y yo pensaba, bueno, que son espacios, obviamente que hay que discutirlos y repensarlos por todas estas limitaciones que se han señalado en todas las intervenciones y que vos también señalaste en tu intervención. Pero hay una cosa que me parece muy interesante que señalaste al final, y yo pensaba en términos de, bueno, revertir un poco también la violencia o lo que se denomina como injusticia hermenéutica, en el sentido de que quizás esos espacios funcionan como eso, ¿no? Como poder dar nombre, poder nombrar una experiencia, ¿no? Que ha estado normalizada, digamos, ¿no? O naturalizada, mejor dicho. Entonces, un poco me parece que esa actitud que no deja, tengo ahí como mis contradicciones en el tema bueno, del maternalismo, que para mí eso es como un peligro, ¿no? Como que siempre está ahí, pero sin embargo, creo que esos espacios han permitido nombrar una experiencia que las disidencias, las mujeres, hemos vivido, digamos, a lo largo de muchos siglos y que no podíamos nombrar. Entonces, en ese punto me parece como interesante pensarlos también como espacios para revertir esa injusticia, hablo en términos de injusticia hermenéutica, que me parece que es un término, o sea, a mí me gusta mucho, en el sentido de poder comprender y echar luz en esos casos que aparecen opacos, ¿no? Y ahí también en este sentido de que no es solamente aparece opaco para el oprimido o el que sufre la violencia, sino muchas veces también para el que la ejerce, ¿no? Porque si pensamos en eso de, venimos de una cultura súper patriarcal, todos naturalizamos algunas, algunas actitudes, hechos, tendemos a naturalizar eso. Entonces, como que esos espacios son como espacios de pensamiento para poder comprender y nombrar algo, ya sea como violencia, como inadecuado o como gustemos llamarlo, digamos, ¿no? Sí me parece que tiene que haber después como un paso que supongo que se va a dar, que sea como que ya no necesitemos de esas cosas como para poder nosotros mismos tener como las herramientas y poder nombrar eso, ¿no? Entonces creo que, y ahí también pienso que el feminismo
va a tener que poder como, entre comillas, soltar también, ¿no? Para no quedarse apegado justamente a eso que durante siglos hemos sido sometidos, porque también me parece que sería, si nos quedamos pegados a eso, a esa actitud maternalista, no deja de ser opresiva, ¿no? Entonces, bueno, eso... Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Mer, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, sí. Es cierto también que muchas veces la situación de, bueno, de uno a uno, digamos, ¿no? Como de que una chica, una estudiante, por seguir con este caso, digamos, que a mí me pareció muy interesante, le diga a un compañero, mira, me molesta esta actitud que vos tenés de mirarme mucho, y que tenga miedo, digamos, de la respuesta y de la respuesta del entorno, está muy justificado también, está justificado históricamente, ¿no? Y que ella elija el camino de que la institución le diga, bueno, sí, esto que estás planteando es incómodo, ¿qué querés hacer? No, quiero que lo llamen, porque yo no lo quiero hacer, bueno, está bien, listo, lo llamamos, ¿no? Llamamos al compañero, y al plantearle al compañero, el compañero, en general la gente no quiere incurrir en violencia, digamos, en agresiones. Eso también es una verdad, como que, y que la institución le plantee, mira, esto, ¿no? Le da un marco de objetividad que quizás no tiene si la chica le va a hablar. Y la verdad es que genera buena respuesta que la institución se haga cargo y diga, bueno, a ver, esta situación... Y en general las personas que llaman los equipos en este tipo de situaciones leves, que se llaman de faltas menores, leves, de de opacidad, ¿no? Ambiguas. Los varones, digo los varones, porque no me gusta llamar agresores, justamente es lo que estoy discutiendo, no quieren molestar a una compañera, no están buscando eso, entonces dicen, no, la verdad no me había dado cuenta, lo voy a dejar de hacer, y lo hacen, digamos, ¿no? En general digo en estos casos tan leves. Y funciona. Y entonces, bueno, por ahora es el instrumento que tenemos, ¿no? Y estoy de acuerdo con vos, Mer, que en el largo plazo, en el mediano plazo, tendríamos que tender a una institución donde esos mecanismos, digamos, funcionen más naturalmente. Sí. Muy de acuerdo, sí, muy de acuerdo. Y que está bueno que ahora la institución cumpla ese rol. Me parece que es un paso intermedio inevitable. Sí. Bien, no sé si hay otra pregunta, sugerencia, intervención, tomando en cuenta siempre que la Dani ya está en el límite de la sobreexplotación. Luego No, de ninguna manera. De participación, No. si alguien quiere hacer alguna pregunta otra vez, algo, lo podemos seguir haciendo. Pero bueno, también Dani, cuando estés cansada, tenés todo el derecho de decirnos y Estoy feliz. está todo más que bien. Así que Estoy feliz. Bueno, yo quería, he recibido la capacitación de la ley Micaela, también trabajo en el programa, ¿sí?, de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, y hacemos mucho trabajo territorial, ¿sí? Vamos a campo, digamos. Y por allí, luego de haber escuchado la capacitación de la ley Micaela, me pareció interesante también empezar a profundizar lo que son las nuevas masculinidades, que creo yo que hay que poner más énfasis en relación a eso, porque, a ver, en zonas rurales, ¿sí? Muchas veces la mujer se siente cómoda en el lugar que ocupa, cuando de pronto se dice, bueno, vos cumplís unas funciones maternales, y muchas mujeres, digamos, se sienten cómodas en ese rol. Por allí trabajar estas desigualdades, ¿no?, enfocado desde un contexto en sí, ¿sí?, respetando, por supuesto, la idiosincrasia para que ellos puedan llegar a problematizar, pero a la vez también trabajar masculinidades, porque, a ver, frente a como decía Daniela, frente a este compañero que de pronto reproduce un acto comunicativo y no lo considera un problema, pero a la vez no tiene esa intención de querer dañar
¿sí? A la compañera. Entonces me parece que el hecho de trabajar masculinidades le permite al hombre replantearse, ¿no? lo que aprendió de generación en generación, en cuanto al discurso, en cuanto a la forma de comunicarse. Y esto es lo que decía Matías en relación a que las mujeres somos reproductoras, y yo también me incluyo porque, a ver, muchas veces lo tenemos como algo innato, ¿no? Donde uno lo problematiza en ese momento. Por ejemplo, yo hice un viaje y tengo a mi nena y tengo a mi nene, y a mi nena, por ser nena y por ser mayor, le digo, vos tenés que hacer esto, y me dice, pero mamá, ¿dónde está la igualdad que siempre pregonás? Y tiene razón, pero muchas veces te surge, te sale, ¿sí? Quizás por el modelo de educación que yo recibí. Y que este modelo de pronto está, digamos, acentuado en este contexto, y problematizarlo. Nosotros somos muy respetuosos con la idiosincrasia de cada contexto, pero sí me parece interesante empezar a trabajar las masculinidades. Porque, a ver, si hablamos de la subjetividad del varón aquí en Palpalá, en la construcción, en la constitución de la subjetividad del varón, siempre estuvo una mujer, ¿sí? Es decir, en la infancia, la madre, la hermana, la novia, la pareja, cuando ellos hablan de su subjetividad, de cuestiones emocionales, ¿con quién lo hace? Generalmente acá, en este contexto en Palpalá, lo hace con una mujer, ¿sí? Y esto lo digo por un trabajo de investigación que hicimos a varones de 25 a 30 años. Entonces, ahí nos planteamos esto, ¿no? De lo que decía Matías, que muchas veces las mujeres somos también reproductoras del machismo. Entonces creo yo que esto de trabajar las masculinidades o las nuevas masculinidades va a permitir al hombre replantearse, ¿no? Todos estos elementos constitutivos. Bueno, eso era lo que quería. Buenísimo, sí, totalmente, totalmente. Hay que trabajar fuerte con las masculinidades, sí, muy de acuerdo. Sí. Bien, Daniela, respecto a eso, por ejemplo, vi en las noticias que Rosario tiene una semana de masculinidades sin violencia, que es como una campaña que hay en Rosario, donde también ha sido atacada por varones heteros cis, que te dicen, bueno, ya déjense de joder, dejen de adoctrinar y dejen Sí. como a estos lugares que son propios nuestros. Ustedes no van a llegar por mucho que digan o por mucho que hagan. Y después con el tema de la deconstrucción de las masculinidades, hay algo que me da mucha risa. Yo estoy terminando mi tesis ahora, Hernán, te aviso, que tiene que ver con esto. Yo me acuerdo, y fue el puntapié para mi tesis, me acuerdo que cuando salía para ir a la universidad, siempre había como unas canchas improvisadas que eran baldíos cerca de la casa de mis abuelos, donde los varones tiraban, cuando yo pasaba, tiraban la pelota a propósito, para que yo las patee, para que yo le devuelva la pelota de una patada. Entonces cuando yo le devolvía la patada era patear como hombre o caminar como hombre. En ese momento, ni ellos ni yo sabíamos o teníamos dimensión de que la palabra dicha, de que esta enunciación de la que decía Hernán hace un rato, 10 años después me iba a tener sentado en un diván hablando sobre lo que es caminar como hombre. O sea, yo camino como hombre, soy bípedo, como cualquier hombre, género. Entonces, cuando decimos de construir las masculinidades, es de construir también la percepción que tenemos sobre las masculinidades. Claro. Ver a una mujer con rasgos masculinos también es adjetivarla de machona, y acá también tiene que ver con una cuestión cultural, creo, porque yo llevo 15 años acá en Neuquén. He caminado por todas las calles que se te ocurran y nunca nadie me gritó ni escuché que alguien me diga caminar como hombre. Sí lo viví en Salta. Con esto tampoco quiero que se tome como que tengo algo en contra de Salta, porque toda mi familia es salteña, mis hermanos son salteños, y mi sabiduría viene de esa tierra, como decía
mi libreta universitaria. Así que siempre voy a estar agradecido con lo que aprendí ahí. Lo bueno y lo malo. No sé, creo que soy resiliente de mi propia realidad. Y cuando no pude, solo, busqué terapia. Yo tuve la posibilidad de hacerlo. Hay un montón de minorías que han sufrido o que sufren violencia, ya sea simbólica, económica, sexual, la que vos nombraste, pero que no tienen acceso a terapia y terminan siendo personas tristes en un mundo que ya bastante hostil es para la mayoría. Tampoco quiero tener yo como una mirada apocalíptica del mundo en el que vivo, porque no es la idea. Ojalá que, como Es decía bastante apocalíptico igual. Sí, como, no, pero comparto esto de lo que decía Mercedes. Ojalá que todos, todas y todes podamos también desasnarnos o incursionar o leer, aunque sea un manual de ESI, para tener una sociedad más igualitaria, donde no se confunda que el feminismo es acaparar lugares que históricamente le correspondieron a los varones. No, sino que lo que se busca es la igualdad entre varones y mujeres y disidencias y diferencias diversas. Y no que yo te quiero quitar lo que históricamente te perteneció. No, quiero que compartamos lo que históricamente te perteneció. Y al menos desde mi lugar docente hoy, es lo que propicio. Que todos seamos respetuosos de la otra persona, porque nacemos con algo que se llama dignidad, que trasciende el género, y nadie tiene derecho a vulnerar nuestras dignidades de ninguna manera. Así que en ese sentido comparto mucho la opinión de Mercedes. Agradezco este espacio que me llegó por una notificación al mail. Quise estar, porque también es bueno acercarme a las fuentes. Yo tuve muy buenos docentes, varones, mujeres, y estoy muy agradecido de la formación que tuve en la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, y tengo el mejor de los recuerdos de mis profesores. Alejandro Ruidresco es uno, Alejandra Sebrelli es otra, con la que he participado también en una capacitación en el Museo Evita. Y hasta ahí por hacer la lista finita para no estar nombrando a todos los profes que tuve, porque cada uno hizo su aporte académico a la persona que soy hoy. Muchas gracias, hermano. Buenísimo. Y gracias, Daniela, por el espacio. Y No, gracias a vos, a las Matías. compañeras que están presentes también por escucharme. Y a veces siento, no sé, como que hago una monopolización de la voz y no es la idea. No, es para discutir, estos espacios son para discutir, está buenísimo. Sí, gracias también a vos, Mati, por estar, digamos, ¿no? Por participar, por acercarte al espacio. Ahí leo lo que puso también la Anita Pérez, como parte del observatorio, que agradecer de todos. Hace poco dice ella que el tema de la violencia de género sale a la luz, y coincido que a veces se señala todo como punible, todo de denunciable, y que hay que encontrar otras vías, que me parece que es un poco el espíritu general. Buenísimo. Pero de Dani también. Buenísimo, buenísimo. Sí, Ana, gracias por los informes de ustedes, que siempre son son tan útiles. Hoy estoy con el tema de la utilidad. Juro que no soy utilitarista, pero gracias a ustedes por el trabajo que hacen en el observatorio. Bueno, creo que de verdad está más que suficiente, a menos que haya alguna cosa muy puntual y chiquitita para preguntarle a la Dani. Si no, agradecerle a todos, a todas, a todes la participación, la escucha,
A Dani también la presencia acá, que siempre que la convocamos para algo nos da siempre una mano y está siempre con nosotros. Recordarles que el jueves que viene, el jueves 9 a las 17 horas, volvemos a tener un encuentro, una conferencia a cargo de la doctora Cecilia Palmeiro, de la UNTREF. El título de la conferencia es Archivo y Memoria, Mareadas en la Marea, Diario íntimo de una revolución feminista. La idea del posgrado es tratar de presentar diferentes posiciones en torno a las problemáticas de género, porque nos parece que es un tema de relevancia institucional en este momento para la educación pública argentina. Dijo Dani, es un tema que ha atravesado muy pregnantemente estos últimos años nuestras realidades institucionales y bueno, era una idea que surgió junto con Irene López, la directora de posgrado conmigo, de tratar de presentar estos problemas de manera que bueno, como hicimos con la Dani hoy, los podamos pensar. Muchas gracias. Está buenísimo el espacio. Muchas gracias. Hernán, una última pregunta. Suponte, dale, Mati. ¿Cómo hago para inscribirme para la conversación, para el conversatorio del jueves? Está circulando, sí, está circulando junto con el flyer el formulario de inscripción. Creo que Darío puso ahora en el chat un formulario de inscripción que no sé si será el mismo para la conferencia del jueves, pero en todo caso le puedo reenviar a Hernán y que Hernán te reenvíe a vos, Matías, y que estén atentos. Ahí está, Daniel acaba de poner también el formulario. Acá lo tengo. Sí, para inscribirte. Muchas gracias. Es a las 17 horas también la charla. Y bueno, muchísimas gracias, Daniela, ha sido un placer escucharte. Seguro es para seguir generando otras futuras charlas, conferencias o seminarios, que la verdad que es un tema que como decía Hernán, es de suma relevancia institucional. Todas las instituciones pasamos por estas situaciones y muchas veces no se sabe cómo actuar precisamente por esto que vos señalabas, que hay situaciones que muchas veces se presentan como opacas o ambiguas, y hay una gran distancia entre esa situación muy, muy concreta y casual, ¿no es cierto?, muy del caso, y lo que los protocolos y las leyes prevén. Pero al mismo tiempo pensaba cómo se da esta dinámica de tanta interacción entre ese caso particular y lo que las leyes van permitiendo, porque también la ley permite que muchas situaciones que antes se naturalizaban o que se callaban, ¿no?, hoy ya no se callan. Y eso es lo más importante, me parece, en estos momentos, que más allá de que haya algunas situaciones que son confusas u opacas, no se callan, ¿no? Y entonces al no callarse también dejan de asumirse como normales, dejan de asumirse como naturales, y quizás en un tiempo muy largo, porque estos son procesos muy largos, vayan, ¿no es cierto?, generando esos cambios que son cambios de paradigma. Totalmente. Lentos, ¿no? Porque el hecho de que una mujer diga este lugar no es para mí, es asumir ese lugar sumiso, de minusvalía, etcétera, que es estructural, es histórico, ¿no? Es la construcción de una desigualdad histórica que ha sido asumida y que va a ser muy difícil, digamos, de ir desarticulando, pero que es sumamente necesario que esa deconstrucción acontezca. Así Totalmente, que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La pasé súper bien. Muchas gracias. Y gracias por todos los comentarios. Adiós. Nos vemos el jueves. Chau, 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 chau. Pablo, la grabación ahora.